Estuvimos hablando de el capítulo más duro del libro del profeta Jeremías, el capítulo 23, que es donde Dios hace un juicio, un examen sobre su pueblo, sobre los líderes religiosos, sobre los líderes seculares, reyes, sacerdotes, profetas, y todos son hallados falsos. Es duro este capítulo porque nos muestra muchas de las cosas que estamos viviendo en la actualidad y nos muestra la condición de la iglesia, pero al mismo tiempo nos da una luz grande que debemos seguir, que debemos buscar, y es la luz de su palabra, entender que la palabra profética más segura es su palabra. Guiarnos por su palabra, guiarnos por su verdad, no seguir espejismos, no seguir sueños. Y bueno, quiero aclarar que muchas veces Dios habla a través de sueños, sí, pero esa no es la revelación más segura de Dios. La más segura es su bendita palabra. Los sueños hay que guardarlos y esperar en Dios a ver si se cumplen o no se cumplen. Pero tenemos que aferrarnos a su palabra porque su palabra sí es bendita, sí es inmutable, sí es eterna, es fidedigna, es confiable. El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Vamos a pasar ahora al capítulo número 24. El capítulo número 24 contiene una señal profética. Los profetas se caracterizaban porque no solamente predicaban con sermones, sino que también predicaban con actos, con símbolos, con señales, con ilustraciones que ellos hacían a fin de que esas verdades se quedaran grabadas en el corazón. Jeremías es el siervo de Dios que lucha cada día para que la palabra que Dios le da sea recibida por los oyentes, sea recibida por su pueblo. Pero vez tras vez experimenta la frustración de que nadie recibe su palabra, de que nadie acepta su profecía, de que inexorablemente él ve cómo tiene que llegar el castigo. Jeremías es un hombre que enfrenta cada día la frustración, el rechazo, el dolor, la soledad, y busca mil maneras, o más bien Dios le da mil maneras y mil recursos para ilustrar sus sermones. Entonces, en el capítulo 24 tenemos una señal que Dios le muestra a Jeremías, y es la señal de higos buenos e higos malos. Vamos al capítulo 24 y vamos a mirar de qué se trata esta visión que Dios le da a Jeremías. Dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto.
y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Bueno, en el capítulo 24, Dios le muestra a Jeremías el destino de dos grupos de personas. En todo este juicio que hay sobre el pueblo de Dios, hay dos tipos de personas. Unas personas que finalmente se van a rendir a la disciplina de Dios, se van a rendir al castigo de Dios, van a ir transportados a Babilonia y allí van a afrontar la deportación, la humillación, y van a vivir todo un proceso de restauración que Dios va a hacer allá en Babilonia por espacio de 70 años, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo 25, como Dios se lo revela a Jeremías. Pero hay otro tipo de personas. Hay un grupo de personas supremamente rebeldes, supremamente obstinados, que no cree en Jeremías, ni siquiera y a pesar de que ya las invasiones babilónicas comenzaron. El rey de Babilonia ya ingresó a Israel, ya se llevó un primer grupo de deportados. Les había dicho que el ministerio de Jeremías comenzó con el rey Josías. El rey Josías tuvo un hijo, pero ese hijo gobernó solamente como unos 3 meses. Luego colocaron a otro hijo del rey Josías. A ese hijo del rey Josías, llamado Jeconías, que es hijo de Joacim, se lo llevó el rey de Babilonia, se lo llevó para Babilonia, y junto con él se llevó a un grupo de personas de la nobleza, a un grupo de herreros, a un grupo de artesanos. Es decir, el rey de Babilonia se llevó a un grupo de personas que tenían unas características especiales. Por ejemplo, el primer grupo eran de la nobleza, pertenecientes a la nobleza. En este grupo, recuerdan, se fue cautivo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y sus amigos, y una cantidad de personas pertenecientes a la nobleza. También hubo un grupo de artesanos y de herreros que se fueron con el rey de Babilonia para Babilonia. Es decir, que ya la deportación está comenzando. Ya este asunto de lo que Jeremías está profetizando se está cumpliendo en un gran porcentaje, pero aún así hay gente obstinada, hay gente rebelde, entre esos el rey Sedequías, que fue el rey que nombró el mismo Nabucodonosor cuando se lleva a Joaquín, cuando se lleva a Jeconías, cuando se lleva a toda la clase noble, a la clase de la realeza, se los lleva para Babilonia y coloca ahí en Jerusalén a un rey que debe pagarle tributo, que debe rendirle pleitesía, por así decirlo, y que debe someterse. Ese rey que coloca es el rey Sedequías. Pero el rey Sedequías es un hombre soberbio, altivo, se resiste al juicio de Dios, se resiste a la profecía de Jeremías, se resiste a todo lo que tiene delante de sus ojos. Él y gran parte del pueblo de Israel han caído en un proceso no solamente de obstinación, sino de negación. Y ellos piensan que de alguna manera, si buscan ayuda en Egipto, Egipto los puede ayudar para librarlos de manos de Nabucodonosor. Y de alguna manera ven a Jeremías como un traidor a la patria, como una persona que está vendiéndose a Babilonia, y no quieren aceptar que realmente ya el castigo llegó y que la última oportunidad que tienen de sobrevivir es rendirse ante el rey de Babilonia. Esa es la última oportunidad que tienen. Vamos a mirar lo que dice el capítulo 25. El capítulo 25 dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor,
rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Miren qué tremendo lo que dice Jeremías en el versículo 3. Jeremías está diciendo: tengo 23 años de estar profetizando acerca del castigo. Tengo 23 años de estar denunciando el pecado. Tengo 23 años de estarles advirtiendo que se arrepientan y se conviertan a Dios, pero no han querido oír. Versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Bueno, tenemos aquí algo interesante, y es que Dios llama a Nabucodonosor mi siervo. ¿Por qué razón Dios llama a Nabucodonosor su siervo? Aquí hay un concepto bien importante acerca de la soberanía de Dios que se está manifestando en este asunto. Dios va a hacer juicio contra su pueblo, contra Israel, contra su nación. Sabemos que hay un principio que dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. También sabemos que hay un principio que cuando la sal pierde su sabor, todo lo demás se corrompe. Que el pueblo de Dios está para ser luz, que el pueblo de Dios está para ser sal. Pero cuando el pueblo de Dios se corrompe, la corrupción a nivel internacional, a nivel de todas las naciones, a nivel de todos los pueblos, se hace mayor, se hace más grande. ¿Por qué? Porque se supone que el pueblo de Dios es el foco de la moral, de la integridad, de la honestidad, es una fuente de luz para el resto de las naciones. Pero cuando esta luz se apaga, las tinieblas de toda la humanidad se hacen más intensas, se hacen más profundas. Dios en su justicia no puede juzgar solamente a su pueblo y dejar sin castigo al resto de las naciones que también han procedido pecaminosamente o perversamente. Dios no puede pasar por alto el pecado del resto de las naciones. ¿Qué es lo que dice Dios que va a hacer aquí cuando dice que Nabucodonosor es su siervo? Dios levanta a Nabucodonosor. Siempre que Dios levanta a un monarca, a un emperador, a un gobernante absoluto que tiene control y dominio sobre toda la humanidad,
es porque tiene un propósito, porque Él es un Dios soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que está sentado en el trono y reina con poder. Él le dio poder y autoridad a Nabucodonosor. Es Él el que levanta el imperio de Babilonia y es Él el que le da el poder y la autoridad a Nabucodonosor y lo convierte en el emperador más fuerte y más poderoso de la historia y de la humanidad. ¿Para qué? Para que sea él, Nabucodonosor, el que ejecute sus juicios, el que ejecute el castigo, primeramente contra Israel, que es su pueblo, y en segundo lugar contra todas las naciones que han pecado. Pero ¿qué se nos dice aquí la palabra de Dios? Que una vez que Él utilice a Babilonia, al imperio de Babilonia, para someter, subyugar, despojar, castigar, devastar a las naciones que se han rebelado contra Dios, una vez que Él haga todo eso, entonces el imperio de Babilonia también será castigado, también será disciplinado, también el Señor le cobrará a ellos toda la maldad que han hecho con el pueblo de Israel y con todos los demás. Es algo que de pronto nos cuesta un poquito entender. ¿Qué significa eso? Significa que evidentemente el rey de Babilonia es un hombre altivo, arrogante, prepotente, dominante, arrogante y que va a devastar todas las naciones de la tierra y se va a apoderar de toda la tierra y de toda la humanidad, incluido el pueblo de Israel. Y aunque él va a hacer lo malo, al mismo tiempo está ejecutando un juicio, pero él está ejecutando su voluntad. El rey de Babilonia está haciendo lo que él quiere con la grandeza y con el poder que Dios le da, y como tal él también debe ser castigado. A partir de aquí, casi toda la historia del profeta Jeremías, o todo lo que está narrando Jeremías, tiene que ver con esto, con Babilonia, que es el instrumento de castigo divino. Babilonia es como una copa de ira de Dios. Es una copa que Dios tiene llena de su ira, llena de su enojo, de su indignación, primeramente por los pecados de Israel y en segundo lugar por los pecados de todas las naciones que viven delante de él, que él puede ver con su rostro. Entonces, él tiene su copa llena de ira y la va a derramar sobre Israel y la va a derramar sobre las naciones. Esa copa de ira en las manos de Dios es el imperio babilónico, con el primer y más grande rey que tuvo, que fue el rey Nabucodonosor. Entonces, vamos a mirar cómo lo llama Dios o cómo enfoca Dios este asunto del juicio que va a hacer en toda la humanidad y por medio de Babilonia. Vamos a mirar el versículo 15. Dice, ahí tenemos un título en algunas Biblias, no sé, de pronto no en todas, pero en la mía hay un título que dice la copa de ira para las naciones. Esa es Babilonia. Y en ese sentido, Babilonia está haciendo la voluntad de Dios. Y en ese sentido, Nabucodonosor está haciendo la voluntad de Dios, que es, Dios quiere castigar a su pueblo, Dios quiere castigar a las naciones. Y en ese sentido, pues como Él está haciendo lo que Dios quiere, en ese sentido es su siervo, más no conoce a Dios, no teme a Dios, no lo hace por amor a Dios, lo hace por su propia altivez, lo hace por su propia codicia, lo hace por su propio deseo, pero sin él saberlo es un instrumento de Dios y por eso es que Dios lo llama su siervo. Vamos al versículo 15, dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz,
y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdón, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de este lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Sinri, a todos los reyes de Elán, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los del lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y escuchen esto, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Voy a castigar a todas las naciones, el instrumento va a ser Babilonia, pero luego también castigaré a Babilonia por su propio pecado y por su propia maldad. Vamos a mirar ahora que Babilonia es el instrumento de castigo, pero Jeremías es el mensajero del castigo. Y como mensajero del castigo, Jeremías tiene que sufrir unas consecuencias terribles por haber tenido el coraje y el valor de predicar lo que Dios le dijo tal cual como Dios se lo dijo, sin adulterarlo y sin suavizarlo. Vamos al capítulo 26 ahora y quiero que vayamos al versículo 8, porque en el versículo 1 al 7 está el mensaje que él predicó, que ya leímos en otro capítulo, el mismo mensaje que él predicó en el templo acerca del pecado de Israel y acerca del juicio de Dios a manos de Babilonia. Vamos a mirar lo que pasó después de que él predicó ese mensaje. Capítulo 26, versículo 8 al 11. Dice, y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron a los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas estas palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Si se dan cuenta, persiste en Jerusalén, en la mentalidad de los judíos, persiste esa creencia de que la casa de Dios, o mejor dicho, el templo de Dios y la ciudad santa son cosas supremamente sagradas. Y hay una total devoción y una total reverencia al templo como tal y a la ciudad santa como tal, mas no a la persona de Dios. Esto es bien importante porque esto ha permanecido así hasta la época en que llegó el Señor Jesucristo. Un orgullo religioso en cuanto al templo que se tiene y un orgullo religioso en cuanto a que esa es la ciudad escogida por Dios. Ellos aborrecen a Dios, aborrecen la palabra de Dios,
aborrecen el consejo de Dios, han violado todos los mandamientos de Dios, se han hecho una cantidad de ídolos falsos, pero tienen también el templo y la ciudad convertidos en un ídolo. Eso es lo que se llama la hipocresía religiosa. Contra eso fue que predicó Jeremías. Y esa es una de las razones principales por las cuales Dios va a destruir ese templo y Dios va a destruir esa ciudad. Porque están adorando el templo y están adorando la ciudad. ¿Cuántas veces no nos encontramos con ministerios llenos de soberbia y llenos de altivez? Repito, les hago una invitación a que examinen los ministerios que se levantan hoy en día y cómo se hace publicidad a los nombres del ministerio, cómo se enmarcan los templos, las iglesias, los lugares de culto, se convierten en un motivo de orgullo, se convierten en un motivo de arrogancia, se convierten en algo a lo cual se le rinde culto, al templo se le rinde culto. Y esto es claro en el hecho de que hay un comportamiento al interior del templo y hay otro comportamiento fuera del templo. ¿Qué es lo que se está honrando? El templo. ¿Qué es lo que se está idolatrando? El templo. No se está obedeciendo al Dios del templo. ¿Qué es lo que se está adorando? La ciudad. Es un orgullo religioso. Yo he encontrado muchos ministerios donde se promociona lo que se va a hacer. Una palabra poderosa, una noche tremenda, una noche de unción y de restauración, una noche gloriosa de señales, de milagros, con el ungido reverendo Juanchito Pérez. No te pierdas de un momento que va a transformar tu vida. Te invita iglesia, la no sé qué, de la no sé qué. Si nosotros examinamos eso, parece que no tiene nada de malo. Pero ¿en qué momento nombraron al Señor? En ningún momento. ¿En qué momento honraron a Dios? En ningún momento. ¿En qué momento hicieron alusión a la palabra bendita de Dios? En ningún momento. En ningún momento. Entonces, esas mismas cosas que se daban en aquellos tiempos, aún se dan en nuestros tiempos. La religiosidad, el orgullo de los edificios, de los templos, el orgullo de los ministerios, pero no se está obedeciendo a Dios. No se tiene un corazón para con Dios. Entonces, Jeremías se metió con algo que es sagrado, se metió con el templo y el templo es sagrado. Aunque a Dios lo han profanado, lo han aborrecido, lo han abandonado. Recuerden lo que Dios decía acerca de no te hagas imágenes de los que están, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir Dios? Que todo aquel que viola mi ley, que todo aquel, el que hace una imagen de lo que yo soy, todo aquel que es idólatra, realmente me aborrece y voy a castigarlo aún hasta su cuarta generación. Eran cosas muy claras que ellos tenían, pero sin embargo hacían todo lo contrario de lo que Dios quería. Aborrecían a Dios, aborrecían su palabra, pero adoraban el templo y adoraban la ciudad santa. Cuando Jeremías arremete contra el templo y arremete contra la ciudad diciendo que Dios lo va a arrasar, que Dios lo va a derribar, que Dios va a acabar con esa ciudad, entonces dice que Jeremías ha incurrido en pena de muerte. ¿Cómo será la adoración y la reverencia que sienten hacia ese lugar y hacia esa ciudad que dicen este hombre debe morir? Jeremías, que está predicando la verdad de Dios, él debe morir. Cuando la Biblia dice claramente
que los que deben morir son ellos, y de hecho ya el juicio está echado sobre sus vidas y serán ellos los que mueran. Ahora, vamos al capítulo 27. Vamos al capítulo 27 y vamos a ver otra señal que Dios le entrega a Jeremías para que se la muestre al pueblo. La señal de los yugos. Un yugo era como una tabla de madera con la que colocaban a una persona del cuello y la apresaban o la colocaban unida a otra persona para que no se pudiera mover, lo inmovilizaban con ese yugo de madera. Era un listón de madera que tenía un hueco para meter el cuello y así se llevaban presas a las personas, con yugos. Entonces miren lo que Dios le dice a Jeremías en el capítulo 27 y leemos del 1 al 10. Dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que se sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? No oigas las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Bueno, aquí comienza un proceso en el cual Jeremías está diciéndole al rey, a los reyes de las otras naciones, a las cuales Dios les envía palabra también por Jeremías, a todo el pueblo de Israel, Jeremías les está diciendo: la única salvación es someterse al rey de Babilonia, porque ya Dios ha entregado en manos de Babilonia a todas las naciones y aún hasta los animales los ha entregado.
La única forma de conservar la vida es sometiéndose al rey de Babilonia. Pero ¿qué sucedía, hermanos? Que aún en ese momento, aún a pesar de que ya el rey de Babilonia se había llevado a los reyes, se había llevado una comitiva, había secuestrado, se había llevado gente, había invadido, ya él era el que había puesto a Sedequías como rey, él era el que obligaba a pagar tributo, ya todo había comenzado y aún así, además de eso, ya Nabucodonosor ya había entrado al templo, escuchen bien, había entrado al templo de Dios, al templo de Jerusalén, y se había llevado los utensilios más costosos, los utensilios de oro, se los había llevado como tesoro, como botín para Babilonia. Ya todo eso había pasado y aún así habían profetas falsos. Aún así habían profetas que profetizaban mentiras y que decían que no iban a servir a Babilonia, que no iban a ser nunca esclavos de Babilonia y que Babilonia iba a traer nuevamente todo lo que se había llevado. Aún así, y continúan escuchando mentiras. Y es que hay gente que no ama la verdad, hay gente que ama la mentira y esa gente vive en ese engaño. Hay gente que le agrada, le fascina escuchar mensajes de prosperidad, mensajes de que siempre le va a ir bien y no escuchan las advertencias proféticas. Nosotros ahora mismo estamos viviendo un tiempo profético, estamos viviendo un tiempo de señales de la segunda venida de Cristo, estamos viviendo las señales de la apostasía de la iglesia, estamos viendo las señales de los rumores de guerra, estamos viendo las señales de las pestes, de la pestilencia, estamos viendo las señales de el desmoronamiento de la moral, estamos viendo las señales de el aumento de la ciencia y de la tecnología. Estamos viviendo un tiempo profético del cual está escrito que no habrá paz, que lo que viene ahora es el levantamiento de un reino, del reino del anticristo, que se levanta contra Dios y contra todo lo que es objeto de culto. Estamos viendo las advertencias y tenemos una revelación profética, pero es poco lo que se predica de este tema y es más lo que se predica de control mental, de prosperidad, de sanidad interior, de positivismo, de asuntos emocionales, de psicología, de sueños, de visiones. Es más, y a la gente le gusta eso. Y la evidencia de que a la gente le gusta eso es que los ministerios que predican esas cosas son supremamente numerosos y son supremamente prósperos y tienen un índice de crecimiento desbordante, porque eso es lo que la gente quiere oír. Y cuando escuchamos el mensaje de las escrituras, cuando nos volvemos a la palabra nos parece dura, nos parece árida, nos parece que no hay amor ahí, y es precisamente el amor de Dios manifestándose en su palabra, porque la palabra es una lámpara. ¿Qué es lo que hace una lámpara? Una lumbrera en el camino, mostrarme las piedras, los huecos, las zanjas que hay en el camino, para que yo no caiga, para que mi pie no tropiece. Y eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una luz que nos muestra los tiempos, que nos muestra las situaciones, que nos muestra nuestra propia condición. La palabra de Dios es un espejo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, en ese espejo va a quedar reflejado nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras fallas, nuestros errores. ¿Para qué? ¿Para qué es un espejo? Un espejo es para corregir mi apariencia. Un espejo es para saber si estoy bien peinado. Un espejo es para saber si me abotoné bien la camisa. Un espejo es para saber si tengo la ropa planchada. Un espejo es para saber si he subido de peso o si he bajado. Un espejo es para examinar
cómo está mi cuerpo y cómo está mi presentación personal, a fin de qué, de que yo pueda corregir esas cosas. Así es la palabra de Dios. Es el espejo de mi alma, es el espejo de mi corazón, es el espejo de mi vida interior, es el espejo de mi conducta, de cómo estoy delante de Dios. Y aunque sea feo mirarnos al espejo, es necesario que lo hagamos precisamente para arreglar nuestra vida, para arreglar nuestras cosas. Entonces, la palabra de Dios es así, no es solamente Jeremías. Toda la palabra de Dios, dice, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, exhortar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Pero recuerden la actividad de la palabra de Dios: redarguir, instruir, corregir. Son cosas que tienen que ver con producir un cambio. No hay nada que tenga que ver con consentir, con pasar por alto el pecado, con hacer que las personas tengan ilusiones falsas, expectativas falsas acerca de Dios. No hay nada que haga más daño a la vida espiritual de una persona que una falsa profecía. No hay nada que haga más daño a la vida espiritual de una persona que una falsa visión. Que digan que Dios va a hacer algo y que luego se den cuenta que Dios no lo hizo. Yo recuerdo de una mujer que yo me gané para el Señor y bueno, yo le compartí el Evangelio, pero en ese momento yo me estaba congregando en una iglesia que ya había torcido su camino. Estaba como en esa crisis de cuándo me voy, si me voy, no me voy. Pero yo evangelizaba a esta señora y la discipulaba porque era compañera de mi trabajo, trabajaba en la misma empresa donde yo trabajaba. Pero resulta que esta mujer tenía tanta hambre y tanta sed de Dios que un día la encontré en la iglesia. Ella averiguó a qué iglesia iba yo y yo la encontré ahí en la iglesia. Luego de eso, ella salió de la empresa y yo le perdí como que la conexión, perdí la comunicación con ella, pero ella se siguió congregando en esa iglesia. Llegaron a los pies de Cristo sus hijas, su esposo, toda su familia comenzó a congregarse en la iglesia. Yo estaba contenta por eso, pero ya yo estaba en un proceso de retirarme de ahí y de hecho me retiré. Ella quedó con toda su familia congregándose en esa iglesia y pues yo en mi corazón decía, bueno, peor es que hubiese continuado en los Testigos de Jehová porque ella estaba con los Testigos de Jehová. Y yo decía, bueno, por lo menos ahí algo bueno aprende y bueno, está mejor que antes. Pero resulta que hubo un asunto bastante delicado porque una de sus hijas se enfermó de una enfermedad terminal. Y esa muchacha danzaba en el ministerio de la danza. En el ministerio de la danza, porque todas estas iglesias tienen ministerio de danza, y esa niña danzaba en el ministerio de la danza y ella se enfermó de una enfermedad terminal y varios profetas de esa congregación comenzaron a profetizarle que la niña no moriría, que la niña tenía un ministerio grandísimo, que Dios iba a hacer algo glorioso en la niña, que ese ministerio de la danza, por cierto, que ese ministerio que Dios le ha dado iba a ser un ministerio internacional, que ella se iba a levantar de esa cama e iba a danzar por todos los lugares del planeta Tierra, que bueno, y le profetizaban eso, y le profetizaban eso, y le profetizaban eso. Bueno, hermanos, la niña murió. La niña murió. No se cumplieron las profecías. Y esta mujer quedó en una crisis muy fuerte, en una confusión muy grande. Y si bien perder a un hijo debe ser de las cosas más terribles que pudiera afrontar una persona, y sobre todo una madre, pero perderlo
sin tener una luz de consuelo, sin tener una luz de esperanza, sino perder a su hija en medio de una cantidad de profecías falsas que la llevaron a esperar y a tener una expectativa falsa acerca de Dios. Y que luego no solamente tiene el dolor de la pérdida de su hija, sino que ahora se siente que Dios le ha fallado, que Dios la ha abandonado, siente que Dios le mintió, cuando los que mintieron fueron los hombres. Bueno, recuerdo que el pastor de la iglesia a donde yo me había retirado supo acerca de lo que le había pasado a esta mujer. Y ellos estaban muy mal económicamente porque esa enfermedad terminal los dejó a ellos prácticamente en la ruina, en la quiebra total. Y este pastor, en la iglesia donde yo me congregaba, se enteró de lo que había sucedido y recogió en la iglesia, en su iglesia, o sea, no en la iglesia de la señora, sino en la iglesia de él. La señora no pertenecía a la iglesia, pero recogió una ofrenda significativa entre su congregación y se presentó donde la hermana a consolarla con esa ofrenda. Y eso fue una bendición grande porque esta hermana se retiró inmediatamente de esa iglesia llena de falsa doctrina, de falsos maestros, de falsos profetas, de engaño, que hacen que la vida sea más difícil y que hacen tropezar a los hijos de Dios. Se retiró y se vino para acá con el pastor que le tendió la mano, porque siendo esa iglesia una de las más prósperas, o quizás la más próspera que había en ese momento, no le tendieron la mano a pesar de que su hija danzaba, a pesar de que su hija bailaba, a pesar de que habían profetizado que su hija no moriría y estaba muerta. No le tendieron la mano de la manera como se la tendió este otro pastor, más centrado en la palabra y con un corazón más sensible, porque es que lo que comemos determina lo que somos. Y si lo que comemos es palabra de Dios, la palabra de Dios nos transforma. Pero si lo que comemos es mentira, la mentira nos corrompe más allá de lo que somos. Y como dijo el Señor Jesucristo, el postrer estado de esos creyentes en esas doctrinas falsas viene a ser peor que el primero. Viene a ser peor que cuando no conocían a Dios. Entonces, todo este asunto de las falsas profecías hace muchísimo daño. Había allí en Israel un profeta falso llamado Ananías. Eso está en el capítulo 28. Vamos a leer del 1 al 5. Vamos a leer del 1 al 5. Como por leer lo que dijo Ananías acerca de la profecía que acaba de dar Jeremías. Capítulo 28, versículo 1 dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Miren esta profecía. Miren que hasta pone fecha, dice: de aquí a 2 años yo haré volver los utensilios de la casa de Dios. Así son los profetas. Los profetas dicen cuánto, cómo y dónde. Pero todo era una falsedad. Vamos a mirar lo que le contesta Jeremías en el versículo 5. Dice: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste,
que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora a esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Vamos al versículo 12. Miren lo que les pasa a estos profetas. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Bueno, ese es el destino de los falsos profetas. Un profeta se conoce no por lo que dice, sino por lo que se cumple de lo que dice. Si lo que se dice se cumple, pues es un profeta de Dios. Por eso es que la Biblia nos ordena que examinemos todo, que no despreciemos la profecía, no despreciemos los sueños ni las visiones, pero tienen que ser examinados, tienen que ser examinados. Y si se cumple, es palabra de Dios. Si no se cumple, el profeta simplemente lo soñó, lo imaginó, lo inventó, sencillamente. Bueno, pasemos entonces al capítulo 29 para cerrar este segmento. El capítulo 29 contiene algo especial y es que ya todo se está acabando, todo se está destruyendo. Jerusalén está toda devastada. O sea, las posibilidades de que haya prosperidad allí son completamente nulas. O sea, ya la gente está pensando, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, miren lo que sucede. Ahora sucede algo interesante, y es que un primo de Jeremías va a donde él. Jeremías está preso porque dijo la verdad. Y el primo de Jeremías va a donde él a pedirle que le compre un terreno. Obviamente quiere que le compre el terreno porque esos terrenos ya no sirven de nada. Ya no hay quien coseche, ya no hay quien siembre, ya no hay quien cultive, ya no hay quien edifique un terreno en época de cautividad donde Babilonia está invadiendo. Es algo que inexorablemente se va a perder. Ese terreno va a dejar de ser de él. Así que es una astucia del primo de Jeremías ir a donde Jeremías a pedirle que le compre el terreno. Nadie estaba comprando tierra en Jerusalén. Nadie estaba comprando tierra en Israel. Israel estaba siendo llevado cautivo. Israel estaba siendo despojado de todas sus tierras. Así que ¿quién iba a comprar ni vender tierras? Era una total locura. Pero se aprovechan de Jeremías. Vamos al capítulo 29 y miramos lo que sucede. Dice, carta de Jeremías a los cautivos. Perdón, esta es una carta que él escribió antes. Dice, estas son las palabras
de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Me van a disculpar, esta es una carta que escribe Jeremías y la escribe a los cautivos. Entonces, aquí comienza Jeremías a dar palabras de consuelo, pero esas palabras de consuelo son para quienes, para los que se han ido, para los que se han rendido al rey de Babilonia, para los que se han sometido y los que se han ido en la deportación. Recuerde que ellos representan los higos buenos que se pueden comer y que esos higos buenos representan al pueblo que bajó la cabeza ante Nabucodonosor, que aceptó el castigo, que aceptó la disciplina de Dios y que se fue para Babilonia sin oponer resistencia. Para ellos es esta carta, es una carta de consuelo. Dice, vamos a leer desde el versículo 4 lo que Jeremías escribe en esta carta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Escuchen esto, lo que les dice a los que están allá deportados. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Bueno, esta es una carta muy hermosa porque es una carta que brinda esperanza. Es una carta donde Jeremías consuela a los que han sido deportados. Y además de que los consuela, el propósito de la carta es anular todas aquellas falsas profecías que han llegado a ellos diciendo que en 2 años van a regresar. Porque si ellos comienzan a creer en esas falsas profecías, como la del profeta Ananías, que dice que en 2 años iban a regresar, entonces ellos no se iban a poder establecer en la tierra, no iban a poder prosperar, no iban a poder edificar casas, no se iban a casar, y la vida de ellos iba a quedar como en un pendiente, como en un status quo, como en un asunto que no tendría ni sentido, porque estarían esperando algo que no llegaba, y así se desperdicia el tiempo, y así se pasa la vida. Jeremías les está escribiendo para corroborar que la duración del cautiverio son 70 años. Así que en esos 70 años tienen tiempo de edificar casas, tienen tiempo de casarse, tienen tiempo de tener hijos, tienen tiempo de fructificar. Y Jeremías les dice: no se dejen engañar. No se van a quedar allá 2 años, se van a quedar 70 años. Va a ser un proceso. Pero está diciendo también Jeremías lo que le reveló Dios en su corazón.
Dios le está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. O sea, es algo bien particular porque ahora este es el remanente sobre el cual Dios tiene puesta la mirada. El remanente que ha bajado la cabeza, que ha aceptado el castigo y que ha obedecido a la voz de Jeremías diciendo, vayan y sométanse a Babilonia. Este es el remanente con el cual Dios va a trabajar. Y Dios quiere consolarlos. Lo han perdido todo, lo dejaron todo, son extranjeros. Pero fíjense que Dios le está diciendo que allí en esa tierra van a poder edificar casas, se van a poder casar, van a poder tener hijos, van a poder plantar y cosechar, van a poder vivir una vida digna. No se fueron a pasarla mal, no se fueron a ser humillados, ultrajados ni torturados. No, Dios les está diciendo, establezcanse en esa ciudad. Establezcanse en esa ciudad. Dice también, procuren la paz de esa ciudad. Es decir, oren por esa ciudad. Dice, rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Miren que este es un principio bien importante, que nosotros debemos orar por el lugar donde nos encontramos, que debemos orar por la paz de la ciudad donde vivimos, porque nosotros no somos de aquí. La Biblia dice claramente que Dios ha hecho de nosotros no solamente sus hijos y su pueblo, sino que ha hecho de nosotros una nación santa. Nosotros no somos de aquí. Nosotros, los verdaderos creyentes, los que tenemos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios y somos aquí en esta tierra extranjeros y peregrinos. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, debemos tener proyectos. Escuche bien, mientras estamos aquí en esta tierra, nosotros debemos vivir en esta tierra, es decir, debemos estudiar, debemos trabajar, debemos invertir, debemos plantar, debemos cosechar, debemos hacer planes, pero debemos también entender que no somos de aquí y debemos orar por la ciudad donde vivimos. Pero este mundo no es nuestro hogar. Debemos hacer todas estas cosas, pero esperando en el Señor. Entonces Dios dice, porque posiblemente por causa de la disciplina, por causa del castigo, por causa de toda esa crisis y esa humillación que ellos están viviendo, al ser deportados, al ser arrancados de su tierra, ellos pueden llegar a pensar que Dios ya no los ama, que ya se acabaron los planes con ellos. Pueden perder la esperanza de un futuro en Dios, pueden perder la esperanza de las promesas de Dios. Pueden pensar que Dios tiene una mala intención. Recuerden, los que están viendo el Éxodo, que los israelitas en el desierto murmuraban diciendo, para matarnos de hambre y de sed fue que nos sacaron de Egipto. Eso es atribuirle a Dios una mala intención. El ser humano, cuando es disciplinado, en vez de reconocer su error, su pecado, y percibir la disciplina como un signo del amor paternal de Dios, como lo dice la Escritura, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, pero no lo recibimos así. Tenemos una incapacidad de relacionar el castigo con el amor. Como les decía, tenemos una incapacidad de relacionar la verdad con el amor. Nos enseñaron que las mentiras piadosas eran la expresión del amor y la verdad era la expresión del odio o de la falta de amor. Asimismo también el ser humano no puede ver en la disciplina la mano amorosa de un padre tierno, de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. No lo puede ver, en un primer momento no lo puede ver. Y Dios, a través de Jeremías y a través de esta carta, les está abriendo el corazón y les está diciendo, yo tengo pensamientos de paz para ustedes
no tengo pensamientos de mal. Es decir, todo lo que yo estoy haciendo es por el bien de ustedes. Todo lo que yo estoy permitiendo que les suceda es para bendecirlos, es para prosperarlos. Hermano, y esto es tan grande que Dios le está diciendo, cásense. Dios les está diciendo, tengan hijos. Dios les está diciendo, siembren la tierra. Dios les está diciendo, edifiquen casas. O sea, no se van allá de una manera triste y desolada. No, no, Dios estará con ellos y los va a bendecir. Y allá en Babilonia ellos van a ser tratados por Dios y van a ser restaurados y van a ser corregidos y van a ser purificados allá en Babilonia. Entonces Dios está diciendo, es mi amor por ustedes el que los lleva a ese lugar. Y yo tengo propósitos y pensamientos con ustedes. El texto dice, para daros el fin que esperáis. En otras traducciones dice, para darles un fin y una esperanza. Al haber sido arrancados de su tierra, pueden perder las esperanzas, pueden perder la capacidad de hacer proyectos, de hacer planes para el futuro, de mirar al horizonte con alegría, con entusiasmo, con expectativa. Se pueden perder esas cosas. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios no quiere que vivamos así. Yo les confieso que con todo esto del COVID, con todo esto de pues que las iglesias ahora pues se reúnen por Zoom y bueno, a duras penas nos reunimos un domingo en un hotel. Muchos hermanos no están dispuestos a congregarse todavía. Es una situación que produce cierta sensación de desesperanza y muchas veces en mis oraciones le he abierto el corazón a Dios como se los abro ahora a ustedes y le pregunto a Dios hacia dónde vamos. Yo sé que esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que allá en el cielo tenemos una mansión, pero ¿cómo vivir este tiempo en la tierra? ¿Con qué expectativas vivirlo? Esa es una parte difícil, porque muchas personas están experimentando lo que hay aquí, un estado de desesperanza, o sea, la pérdida de la esperanza, la pérdida de los planes, de los proyectos, la incertidumbre de cómo será el mañana, por la manera como nos están pintando todas estas cosas. Pero siempre habrá esperanza para los hijos de Dios. Este es el tiempo más duro que estaba viviendo Israel en ese momento. Y Dios le dice, mis pensamientos son de bien, mis pensamientos son de paz. ¿Qué significa eso, hermano? Para nuestros días, ¿qué significa? Hermanos, que aunque Dios esté disciplinando a la tierra, incluida la iglesia, porque muchos pastores han muerto de COVID y de otras enfermedades, y aunque Dios nos esté disciplinando, y aunque Dios haya apretado un poco su mano para con nosotros y para con la humanidad, aunque de repente un noticiero no tenga ni ofrezca esperanza, Dios en su palabra dice que los pensamientos de Él para con nosotros son de paz y su propósito es darnos esperanza y darnos un final, el final que anhelamos, el final que esperamos. Tanto tú como yo y todos los que me escuchan somos personas que anhelamos sentirnos plenos, dichosos y realizados. Y aquí Dios está diciendo, yo también quiero eso para ustedes. Es decir, yo quiero que ustedes sean personas que alcancen sus metas, que alcancen sus objetivos, que realicen sus sueños, que cumplan con sus propósitos. Yo quiero que ustedes sean personas que miren hacia el frente, que miren hacia el horizonte con esperanza, que miren con gratitud, que miren con expectativa, a pesar de todo lo que sabemos que está pasando y aún a pesar de todo lo que sabemos que va a pasar. Debemos mirar al horizonte
con gozo, debemos mirar al horizonte con expectativa y debemos entender que Dios ha puesto su mano sobre la humanidad para nuestro propio bien. Y he escuchado a muchas personas no cristianas decir que están agradecidas por el COVID porque a través del encierro, a través de la cuarentena, aprendieron a conocerse, aprendieron a amar a su familia, aprendieron a relacionarse con su esposo, aprendieron a ordenar su casa y administrar todo lo que tienen, aprendieron a descansar, entendieron, me decía una persona que había entendido que las cosas que tenía en su closet no tenían ningún valor, que no tenía sentido tener ropa cara y fina porque no se necesitaba, que había experimentado tantas lecciones de Dios. Entonces podemos ver desde esa perspectiva la mano de Dios que está sobre una humanidad que corre desenfrenada, que no mira a Dios, que no se sienta, que no reflexiona, que no se pregunta qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mi tiempo, qué estoy haciendo con mis recursos, que no tiene ninguna capacidad reflexiva, que cada día está más enredada en sus afanes. Y Dios puso un alto en nuestras vidas y nos mandó a descansar a todos a nuestras casas. Dios hizo cosas buenas también. Y a los que quiso llevarse, se los llevó también. Y a los que quiso que nos quedáramos, nos dejó aquí también. Pero por nada del mundo y ni por un instante pensemos en que en la mente de Dios hay un mínimo pensamiento de hacernos mal. Los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien. Y Él quiere darnos, dice, vamos a leerlo de nuevo. Es un versículo que debemos aprender de memoria. Versículo 11, capítulo 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que dice Dios acerca de los tiempos de aflicción y de los tiempos de angustia. No te olvides que Él te ama y que quiere tu bien. Y que Él quiere que tengas esperanza y que tengas un futuro y que tengas propósito en tu vida. Y Él se glorificará. Ahora, además de decir, mis intenciones son buenas, mire lo que dice el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Hermano, que solamente cuando entendamos el amor de Dios, en medio de la disciplina, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, cuando nosotros podamos entender que Dios nos ama, allí lo vamos a buscar sinceramente y de todo corazón. Y eso quiere decir que hay muchas maneras de buscar a Dios. A veces buscamos a Dios porque nos toca. A veces buscamos a Dios porque nos conviene. A veces buscamos a Dios por temor a que nos pase algo si no lo buscamos. Pero la verdadera búsqueda de Dios es cuando estás completamente seguro de que Dios te ama y que su voluntad es buena, agradable y perfecta para ti. Cuando tú sabes que Dios es amor, cuando tú sabes que Dios tiene pensamientos contigo de paz y no de mal, entonces tú buscas a Dios de todo corazón y es allí cuando Dios se deja hallar. Cuando tu búsqueda es sincera, cuando tu búsqueda es genuina, cuando ha desaparecido de tu boca la murmuración y la queja, cuando entiendes que Dios te ama, cuando entiendes que Dios es un Dios de amor, cuando puedes darle gracias a Dios por la prueba, entonces Dios se va a dejar hallar de ti. Dice, me buscarán y me hallarán. Versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el siguiente segmento. Ahora vamos a introducirnos a un segmento
ya hemos avanzado, se han cumplido el 80 o quizás el 90% de todas las profecías de Jeremías, pero ahora están profetizando que ellos van a volver, los falsos profetas. Ahora, en este segmento, del capítulo 30 al capítulo 33, Jeremías va a cambiar el tono y ya no es un tono de juicio, ya no es un tono de castigo, el castigo ya se dio. Ahora Jeremías va a profetizar acerca de la restauración. Dios es un Dios que castiga, pero también es un Dios que restaura. De eso se trata el siguiente segmento. Vamos a mirar ahora el capítulo 30. El capítulo 30 anuncia que sí volverán, pero de una manera muy diferente a como lo dicen los falsos profetas que volverán en 2 años. El capítulo 30 dice, sí, volverán. Es un capítulo un poco complejo porque habla de manera generalizada de la restauración total de Israel. Así que abarca momentos históricos como este, donde Israel está siendo castigado en Babilonia. Abarca un retorno inicial que se da en la época del sacerdote Esdras y de Nehemías y de Zorobabel, pero abarca también otro retorno de Israel, que es el que se dio hace poco, en 1948, después del holocausto nazi, cuando volvieron y regresaron, porque también después de la muerte de Cristo, también Jerusalén fue invadida y fue arrasada. Entonces es un capítulo que tiene profecías de inmediato cumplimiento, o sea, tiene profecías de diferentes cumplimientos. Vamos a estudiar el capítulo 30. Vamos a leer primeramente del 1 al 7. Vamos a leer del 1 al 7 primeramente. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bueno, este segmento es complicado porque en el versículo 1 él está hablando de que el remanente que está cautivo en Babilonia regresará a la tierra de Israel. Sí, regresará. Aunque en este momento están espantados, aunque en este momento están horrorizados. De esa manera se ilustra como un hombre que está dando a luz, o sea, un hombre que tiene dolores de parto. Está diciendo porque hasta los hombres se agarran el vientre con dolor, porque están sufriendo demasiado, tanto hombres como mujeres. Sí, pero si nosotros vamos al versículo 7, dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. El versículo 7 se refiere a un momento profético mucho más lejano que el primer retorno del pueblo judío de Babilonia. Se refiere a la gran tribulación. Ese versículo que dice tiempo de angustia para Jacob, no hay otro tiempo semejante a él, pero de ella será librado. Ese tiempo se refiere a la restauración, y es que la restauración de Israel, la restauración definitiva del pueblo de Dios, será en la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo de angustia
que Dios envía principalmente para Jacob. Jacob es Israel, es decir, Jacob es la manera como la Biblia llama a veces a Israel. A veces la llama Judá, a veces la llama Israel, a veces la llama Jacob, a veces la llama José. Bueno, el tiempo de angustia para Jacob es un tiempo de angustia destinado específicamente a tratar con el pueblo de Israel. Y ese trato final será en la gran tribulación. Por eso el versículo 7 que acabamos de leer se refiere a la gran tribulación. Pero el pasaje comienza hablando del primer retorno de ellos, el retorno que se va a dar en 70 años. Dice la profecía que leímos en el capítulo 25, que en 70 años ellos retornarían. Eso se cumple. Pero después de esos 70 años, Israel vuelve nuevamente a ser destruida en el año 70 después de Cristo por Roma. Entonces, el versículo 7 se refiere a la restauración final de Israel, y esa restauración final no será sino a través de la gran tribulación. Vamos a leer ahora el versículo 8 y 9. Dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Si se dan cuenta, el versículo 9 marca el final de toda forma de esclavitud de los judíos, y dice que en aquel tiempo los judíos no servirán más nunca a ninguna nación extranjera, ni ninguna nación extranjera los oprimirá. Ese será el tiempo. Sino que ellos servirán solamente a su Dios, pero también hacen alusión a David su rey. Y sabemos que el rey David ya murió y que no se puede referir al rey David, sino que se refiere al descendiente del rey David que ocuparía el trono de Israel por la eternidad, y ese descendiente al cual Dios le juró al rey David: no faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel que reine por toda la eternidad. Ese descendiente del rey David es el Señor Jesucristo. Así que en el versículo número 9, cuando dice que llegará un tiempo en que Israel solamente servirá a Jehová, que nunca más será esclavizado por países extranjeros, dice que no solo servirá a Jehová su Dios, sino que también servirá a David su rey, a quien yo les levantaré. Ese David su rey es una forma de aludir al Señor Jesucristo. En aquel tiempo el Señor Jesucristo gobernará sobre todo Israel. Ese tiempo, ¿cuándo será? Después de la gran tribulación. Por eso es que sabemos que aquí hay una profecía de restauración, pero es una profecía que no tiene su cumplimiento completo en los 70 años cuando regresen, sino que lo tendrá más adelante. Hermanos, esta profecía de los 70 años, quiero pedirles el favor que retrocedan un momentico al capítulo 25. Al capítulo 25. En el versículo 11, Jeremías 25 dice, 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Esta profecía que hay en el capítulo 25 de Jeremías fue la profecía que estudió detenidamente el profeta Daniel. Daniel se llevó estos rollos del profeta Jeremías y él indagaba minuciosamente. Él fue parte del remanente fiel que oraba a Dios por la restauración de Israel, y todo el tiempo estuvo clamándole a Dios por la restauración. Y dice que él tuvo un tiempo de ayuno y oración donde se propuso buscar a Dios y entender la profecía de Jeremías, y él consultó los rollos del libro de Jeremías y entendió que los 70 años se habían cumplido y que ya era momento de que
Israel regresara de Babilonia a su tierra. Ahora, cuando el profeta Daniel está en ese proceso de ayunar, de clamar y de pedirle a Dios que le haga entender si ya es el tiempo, el profeta Daniel recibe otra profecía. Y esto es tremendo y es un poco duro. Pero el profeta Daniel está comprobando que los 70 años ya se cumplieron y que es tiempo de regresar. Y efectivamente van a regresar. Pero cuando Daniel le pregunta a Dios por esa profecía, Dios le dice que no son 70 años suficientes para la restauración de Israel, sino que serán 70 semanas de años, o sea, 490 años, 70 por 7. Una semana judía es una semana de años. Y Dios le dice a Daniel que esos 70 años no son los que van a dar por terminada la restauración final y total de Israel, sino que serán 70 semanas de años, o sea, 490 años, 70 veces 7 años. Ahí es donde Daniel recibe la profecía y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la prevaricación, para expiar el pecado, para traer la justicia perdurable y para ungir al Mesías príncipe. Y se refiere a la última semana de años, que son los 7 años de la gran tribulación. Yo no quiero que nos enredemos con eso. Lo que pasa es que lo que quiero decirles es que en este capítulo hay pasajes que se refieren al retorno de los judíos inmediatamente después de los 70 años, pero hay pasajes que se refieren a la restauración final de Israel que se llevará a cabo después de los 7 años de gran tribulación. Entonces, eso para que de pronto entendamos. Vamos entonces al versículo 12, en el capítulo 30, regresemos a Jeremías 30, versículo 12, dice: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Mire esto: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa, de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Aquí hay una profecía que habla, cuando dice Dios, incurable es tu herida, se está refiriendo al pecado. ¿Cuál es el propósito de Dios al destruir el templo, al destruir la santa ciudad? Recuerden que el templo era un ídolo más y la santa ciudad también era un ídolo más, pero aborrecían a Dios y desobedecían su palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios al destruir el templo, que es el ídolo, al destruir la ciudad, que es el ídolo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Restaurarlos a una adoración genuina, restaurarlos a una relación sincera con Dios, a una relación en la que ellos se puedan relacionar con Dios, a una relación en la que ellos puedan oír la voz de Dios y responderle a Dios conforme a lo que Dios pide y demanda de ellos. Dios lo que quiere es arrancar de ellos esa religiosidad idolátrica que los consume.
Esa es la enfermedad que es incurable. Esta es la enfermedad que no se pudo curar con sequías. Por ejemplo, Dios mandaba sequías, Dios mandaba castigos, Dios mandaba profetas, Dios mandaba advertencias. Con esos remedios no se curó la idolatría, no se curó el pecado de Israel, no se curó la maldad. Ahora hay otro remedio, hermano, hay otro remedio. El remedio de la cautividad, de la humillación, arrancarlos de la tierra que es el motivo de su orgullo y de su soberbia, quitarles el templo que es lo que les hace creer que son pueblo de Dios y llevarlos humillados a una nación pagana. ¿Para qué? Para que aprendan, que lo que importa no es el templo, que lo que importa no es la ciudad, que lo que importa es la obediencia, que lo que importa es su palabra, saber oír a Dios, saber escuchar lo que Dios dice, entender lo que Dios quiere y responderle a Dios con obediencia, tener un corazón para Dios. Pero es difícil porque Dios dice, tu herida es incurable. No se refiere al dolor, no se refiere a la tristeza que pueden sentir por el castigo, se refiere a la gravedad del pecado, a la idolatría que tienen pegada a lo más profundo de su alma, de su corazón. A eso se refiere el Señor cuando dice que es incurable su herida. Se requirieron 70 años para que dejaran la idolatría. Escuche bien, 70 años de cautividad en Babilonia. Y ahí fue donde aprendieron a no hacer ídolos, a no hacer estatuas, a no hacer muñecos, a adorar a Dios como se debía adorar. Ellos sí regresan, ellos sí vuelven, ellos sí edifican otra vez el templo, hacen regresar los utensilios de la casa de Dios, sí, pero después de 70 años. Después de 70 años es que se da esa restauración. ¿Por qué? Dios lo está diciendo aquí. Porque tu herida es incurable, o sea, tu pecado, tu maldad es incurable. Bueno, continuamos ahora con el versículo 18 al 22 que nos habla de la restauración final de Israel y de Jerusalén. Dice el versículo 18, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado sobre su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Y el versículo 22 es la clave de todos estos capítulos, porque nos muestra cuál es el propósito de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Versículo 22. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Hermanos, esa restauración final de Israel como pueblo de Dios y Dios como el Dios de Israel no se ha dado todavía. No se ha dado todavía. Eso se ha dado a nivel de iglesia, pero a nivel de Israel no. La evidencia de que Israel no es el pueblo de Dios es que rechazaron al Señor Jesucristo y su templo fue destruido 30 años después. 30 años después, aproximadamente 30 años después de que sacrificaron al Mesías, de que mataron al Mesías, 30 años después destruyeron el templo
porque ya no tenía sentido, porque el nuevo templo es la iglesia. Recuerden el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendiendo, lenguas de fuego asentándose sobre las cabezas, Dios inaugurando su nuevo templo. El nuevo templo de Dios es el cuerpo de cada uno de los creyentes. Nos reunimos en cualquier lugar, eso no importa. El templo no importa. Escucha bien, el templo no importa. No te enorgullezcas del templo, el templo no importa. A Dios no le importan los templos hechos de mano, a Dios le importa tu corazón. El verdadero templo es tu alma, tu corazón. Ese es el templo que hay que arreglar, ese es el templo que hay que limpiar, ese es el templo que hay que pintar, ese es el templo que hay que decorar. El corazón, el alma, ahí es donde habita Dios, y eso es lo que Dios quiere, una relación genuina donde Él sea mi Dios y yo de verdad sea su pueblo. Pero eso todavía no se ha dado, todavía no se ha dado. Vamos al versículo 24 para finalizar. Vamos del 23 al 24, dice: he aquí, la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos. No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Miren la frase que viene terminando el capítulo 30. En el fin de los días entenderéis esto. Les voy a volver a leer el versículo 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Qué quiere decir? Que este castigo no le sirvió al pueblo de Israel para que fuese purificado y limpiado. Y la prueba de eso está que cuando vino el Señor Jesucristo, encontró una cantidad de gente perversa, religiosa e hipócrita, como los fariseos, que decidieron crucificarlo. Entonces, todo este castigo no calmó la ira de Dios, porque todo este castigo no llevó al cumplimiento de lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Israel sea su pueblo, que Él sea su Dios. Entonces está pendiente otro castigo. Y fíjense que después de este castigo han habido otros castigos no documentados en las escrituras, como por ejemplo el holocausto nazi, como por ejemplo la persecución a manos de Hitler. Todo eso que ellos sufrieron y que vivieron y no está documentado ahí. Ahora mismo están sufriendo, ahora mismo están siendo perseguidos. Pero dice que eso seguirá siendo así hasta que Dios haya cumplido con los pensamientos de su corazón. Y entenderemos este actuar de Dios cuando al final de los días entenderemos esto. O sea, comprender el misterio de la relación de Dios con Israel tomará hasta la gran tribulación, hasta el fin del mundo. Estaremos entendiendo por qué Dios está disciplinando de esa manera a Jerusalén, a Israel, y qué es lo que Dios quiere que suceda en el corazón de Israel como pueblo. Bueno, vamos a continuar entonces al capítulo 31. Bueno, antes de llegar al capítulo 31, les tengo aquí un esquema que nos explica lo que les acabo de decir del capítulo 30. Este es un esquema que explica todas las profecías que están allí en el capítulo 30. Hay tres aspectos en ese capítulo. El primer cumplimiento, cuando Dios dice, volverán. Dice, vienen días en que haré volver a los cautivos, 33, de mi pueblo de Israel, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Cuándo se cumple en primera instancia esa profecía? El primer cumplimiento fue bajo el reinado de Ciro el persa, y esa campaña fue liderada por Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ellos fueron los que dirigieron el retorno. Esto se dio en tierra de Babilonia. Los libros de Esdras y Nehemías describen claramente lo que pasó
y cómo Dios usa a Esdras y a Nehemías para liderar, despertar y hacer que una gran comitiva de judíos se levante y diga: vamos a retornar a nuestra tierra y vamos a edificar nuevamente sus muros y vamos a restaurarla. Pero lo primero que hace Dios es tocar el corazón de Ciro el persa, el gobernador de ese momento, que no solamente promueve y aprueba que los judíos retornen a su tierra, sino que también provee todo el dinero de la corona persa, del reino persa, provee todo el dinero y los recursos que requiere Esdras y Nehemías y Zorobabel para restaurar a Israel. Ese fue el primer cumplimiento de la profecía de que ellos volverían. Pero pasados muchos años, cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, Israel lo rechaza y en el año 70 ocurre nuevamente la caída de Jerusalén y nuevamente Jerusalén deja de existir y deja de ser nación y todas las personas se van deportadas, o sea, se esparcen sobre la, digamos que Dios los dispersa, ¿cierto? Y los judíos quedan en todas las naciones de la tierra. ¿Qué sucede? Sucede que por causa precisamente del holocausto nazi, de la persecución de Hitler, de todo el sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, por causa de eso, entonces los israelitas comienzan, que están dispersados en todas las naciones, los israelitas comienzan a decir: esto no nos puede volver a suceder. Nosotros no podemos estar como inmigrantes en una nación que en un momento dado nos puede dar la espalda y puede empezar a matarnos. Y ellos dicen: esto no nos puede suceder. Y se reúne la Organización de las Naciones Unidas, hay una cantidad de reuniones y en 1945 comienzan a hablar de la restauración de Israel y es en 1948 que Israel renace nuevamente como nación. Comienzan a regresar, la tierra está convertida en pantanos, todo lo que ha sucedido desde 1948 para nuestros días es un milagro impresionante, cómo Dios cambió la naturaleza. Muchos judíos no querían retornar porque lo que habían era pantanos que producían epidemias y además de eso estaban rodeados de tres grandes enemigos: Egipto, Siria, Irán. Estaban ahí al acecho y bueno, no querían regresar, pero Dios desde ese tiempo para acá ha hecho una cantidad de prodigios y una cantidad de milagros, aunque no son pueblo de Dios, pero Dios tiene un propósito con ellos. Entonces Dios ha hecho que la tierra reverdezca, florezca, dé fruto, o sea, una tierra que era un pantano pestilente, se convirtió en tierra fértil, tienen un desarrollo de la agricultura impresionante y también Dios los defendió de sus enemigos, que dice que tenían aproximadamente 5 días de instalados ahí cuando los tres vecinos de su territorio se aliaron para destruirlos y no pudieron con ellos. Bueno, todo esto está contemplado ahí en el capítulo 30 del profeta Jeremías. Después, Israel, ¿en qué momento histórico estamos? Israel ya es una nación fuerte, es una nación próspera, pero no tiene templo. Lo que le hace falta a Israel es su templo. Y el templo será la señal histórica que marque el inicio de los últimos 7 años, que será el tiempo de angustia para Jacob, que está profetizado también ahí en el capítulo 30. Eso comenzará, ese tiempo de angustia, es decir, aunque están en angustia, no es la angustia tan terrible de la gran tribulación, que comenzará exactamente cuando se edifique nuevamente el templo y se reanuden los sacrificios de animales. Bueno, vamos a continuar entonces, pasemos ahora sí al capítulo 31. El capítulo 31
es bien importante porque habla del nuevo pacto que no se ha efectuado con Israel, sino con nosotros la iglesia, pero que fue prometido primeramente a la iglesia. Vamos al capítulo 31, rápidamente, hermanos, para que por lo menos quedemos en el capítulo 31. Leemos el versículo del 1 al 3. Dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si miramos estos 3 versículos, nos vamos a dar cuenta de algo supremamente importante, y es que aquí están los fundamentos del nuevo pacto. El fundamento del nuevo pacto es la gracia de Dios. Israel le ha fallado a Dios siempre, nunca le ha sido fiel, pero hay una cosa que se llama la gracia, que es el fundamento a través del cual Dios va a hacer un nuevo pacto. Por eso dice que el versículo 2, que el pueblo que escapó de la espada, o sea, Israel, halló gracia en el desierto. El principal pilar del nuevo pacto es la gracia de Dios. El segundo pilar es el amor de Dios. Dice el versículo 3, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, esto es para Israel, para su iglesia, para todos los que son llamados, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Y el tercer pilar es la misericordia de Dios. Gracia, amor y misericordia son los fundamentos del nuevo pacto de Dios con Israel, que repito, no se ha efectuado todavía. Israel no está bajo la gracia, está bajo la ley, está bajo maldición, está bajo el pacto mosaico, pero Dios va a hacer un pacto basado en la gracia, en el amor y en la misericordia, así como el pacto que hizo con nosotros, que somos su iglesia. Y vamos a ver cuáles son los logros de ese nuevo pacto. Versículo 31 al 34. Pasemos al versículo 31 al 34 del capítulo 31 de Jeremías. Dice así el nuevo pacto: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Perdón, estoy leyendo otro versículo. Vamos a leer el 31, del 31 al 34, les dije. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con ellos, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, hermanos, el pacto que Dios quiere hacer con Israel es un pacto en el cual ellos tengan un corazón que ame su ley. Dice, no como el pacto que hice con Moisés, el pacto con la ley. Ese pacto no sirvió, ese pacto se anuló porque ellos no cumplieron la ley. ¿Cuál es el pacto que quiero hacer? Un pacto en el cual su corazón sea transformado en un corazón que ame mi ley. Miren que todo el problema fue porque ellos abrazaron el templo, abrazaron la ciudad, abrazaron los muñecos, pero no abrazaron su palabra, no abrazaron su ley. Y ahora Dios dice, pondré mi ley en su corazón y de esa manera ellos serán mi pueblo
y yo seré su Dios. Cuán importante es que amemos la palabra de Dios. La Biblia dice que el anticristo vendrá y engañará a todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si algo nos garantiza tener una excelente relación con Dios, es que amemos su palabra, que su palabra esté en nuestro corazón, que su palabra rija nuestra conducta, nuestra mente y nuestro pensamiento, que su palabra sea un tesoro, que la abracemos como un tesoro y que aprendamos a deleitarnos en ella.